Yo creo que lo primero que tendríamos que imaginar es que hay muchas cosas que van a pasar hasta tanto se reviertan las relaciones de fuerza. Ese es un camino que venimos recorriendo hace muchísimo tiempo, y los momentos en los que ha habido muchas de las cosas que debatimos, que planeamos, se han materializado cuando hemos podido ponerle freno a muchas iniciativas. Y yo creo que hoy ese es un primer punto que tenemos que tener en mente en forma permanente, tanto para cuando abordamos los debates, y también saber que, bueno, no hay cuestiones que las resolvamos en lo inmediato, sino que se requiere construir lineamientos más estratégicos desde las organizaciones populares, donde incluyo, obviamente, a las organizaciones de trabajadores de acá, de la región y del mundo. Por otro lado, me parece que el anuncio de que se haga la ministerial de la OMC, si nos imaginamos cómo surgió eso, no es que hubo un gran plan para hacerlo en la Argentina, sino que el ministro de la Producción, en un encuentro en Ginebra, se anotó, porque no se sabía dónde se iba a hacer la ministerial, y después, bueno, obviamente eso se desarrolló, se consultó, y cayó muy bien hacerlo en la Argentina por cuestiones también de geopolítica, porque hay cambios en Latinoamérica y Macri se presenta, de la misma manera que en Europa se presenta la ola de derecha, como una oportunidad para también poner en marcha una cantidad de coordenadas que tranquilamente podría decirse de cómo remontar una red global de derecha, de gobierno, donde también juega un papel importante el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Ante esas situaciones, nosotros podríamos decir que en la ministerial que se va a hacer en diciembre es muy probable que no pase muchas de las cosas que imaginamos que van a pasar, porque la política y las fricciones políticas en el mundo continúan todos los días. O sea, desde el momento que se decidió hacerlo en la Argentina, pasaron tantas cosas que todavía no sabemos las que van a pasar de acá a diciembre. Pero lo que sí podríamos decir son algunas conclusiones de lo que va apareciendo en el escenario político, de quienes, podríamos decir, cortan el bacalao en la disputa global. Por un lado, con los planteos que hace el gobierno de Estados Unidos de atacar el multilateralismo, obviamente quien saca ventaja y se convierte en el defensor del multilateralismo es otra potencia, como China, ¿no? Que se pone a disposición de ser el gran defensor del libre comercio, ser el defensor de la paz, ser el defensor del multilateralismo. Entonces, digo, ya ahí se presenta una disputa política importante. ¿Ganará en la posición de este tiempo político lo que plantea el gobierno de Estados Unidos? ¿O se mantendrá el esquema multilateral? Eso es uno de los puntos que vamos a ver en diciembre aquí en la Argentina, donde participan, digamos, de ese debate 164 de los 200 países. Ese es un primer punto. El otro punto es que es cierto que esta región, por lo menos, ha estado viviendo durante la década del progresismo, por así decirlo, más vinculado a China, digamos, como factor importante de negocio, y también ha tenido niveles de endeudamiento con China, porque a diferencia de Estados Unidos o del Fondo Monetario y del Banco Mundial, no exige ni conferencia de prensa ni reforma del Estado el sistema de préstamo que tiene China. Y ahí está endeudado Brasil, está endeudado Argentina, está endeudado Venezuela, inclusive Ecuador y otros países más. Entonces digo, también va a haber una disputa geopolítica en el sentido de que el libre comercio no es solamente el tema de
la visión que tenemos los trabajadores de mayor precariedad del trabajo, buscar dónde está la mayor rentabilidad, dónde maximizar ganancias, sino también que tenemos cosas que pensábamos que no iban a pasar y que están pasando, como un nuevo esquema de producción que está basado en la cadena de suministro y donde se mueve el 80% del comercio mundial. Y desde ahí se gobierna. Y de cómo se desarma eso, siguiendo la línea de lo que añoramos e imaginamos, es poniendo en jaque eso. Porque hoy nosotros tenemos que poner por delante para dónde va la vida de la especie humana, cómo se reproduce y en qué condiciones. En ese marco también ver de qué manera se expande el trabajo. Pero ahí estamos siendo envenenados todos porque no podemos ponerle freno al esquema de las agroindustria y el agrocomercio, que para abastecer al planeta ya tiene tantos conservantes y aditivos lo que estamos comiendo, que una cosa que uno compra en cualquier supermercado, cuando lee el vencimiento, vence dentro de 8 meses para poder transportarlo y que tenga durabilidad. A eso se contrapone el tema de la soberanía alimentaria. A eso se contrapone otra cosmovisión como la que planteó Evo en su momento más alto del buen vivir. O sea, por ahí pasan las coordenadas de una alternativa, pero no para que se lo pidamos a los que promueven el libre comercio o a la agroindustria, sino para empezar a construir en distintos lugares, y esa es la principal pelea que hoy tenemos, y seguramente que se va a contraponer a cosas que van a pasar más allá de nosotros. Horacio Fernández siempre dice que cuando fue lo de la revolución industrial, los anarquistas dijeron: no, esto no va a pasar ni loco. Y pasó. Cuando fue el modelo del Fordismo, no, esto no va a ir ni para atrás ni para adelante, y se dio. Y así sucesivamente. Hoy estamos en el medio de una revolución tecnológica, decimos: no, nos vamos a organizar, papá, pero eso ya está instalado. Eso está y se perfecciona y va a la velocidad de la luz. Nosotros estamos tratando de ordenar información de por dónde viene el desarrollo de quien hoy tiene una relación de fuerza favorable para imponer cosas, y nos informamos para tomar decisiones. El tema de las decisiones también es cierto que no las podemos tomar a medida global, porque es una solidaridad para defendernos, pero no para ir para el mismo lado, inclusive en el internacionalismo de los trabajadores, porque los trabajadores del norte mantienen manufactura y los trabajadores del sur mantienen relación con economía primaria. Entonces digo, ¿cómo resolvemos estas cuestiones entre los trabajadores para tener una mirada global, equilibrada, armónica, de igualdad de condiciones en materia laboral, cuando las transnacionales se relocalizan donde está la mano de obra más barata y llegan hasta el trabajo infantil y hasta el trabajo esclavo? Entonces digo, en ese juego yo creo que nosotros lo que sí tenemos claro es que nos tenemos que oponer y movilizarnos como hemos hecho en otros momentos, y tiene que ser una movilización contundente que tenga características de un grito fuerte, pero saber que por ese lado no va la vida de la humanidad. Ese es el punto que tenemos que plantear, y más teniendo en cuenta que se mercantiliza la vida. O sea, se ha llegado, digamos, no solamente a financiarizar la naturaleza, o sea, se disputa la atmósfera, es una cosa de loco que no tiene futuro en la humanidad. Yo una vez me puse a charlar con un ministro de Ambiente de Italia, cuando era toda la discusión en la década en el año 97 exactamente, que era la misma discusión que ahora con respecto a los subsidios agrícolas, etc. Y hablaba con este ministro de Ambiente de Italia, y el tipo me dice: nosotros sí subsidiamos y vamos a seguir subsidiando. Y acá estaba toda la locura de que para seguir lo que planteaba el libre comercio, la libre competencia, había que eliminar los subsidios para poder competir de igual a igual, una competencia simétrica. Entonces el hombre este dice: nosotros subsidiamos por 3 razones.
por cuestiones ambientales, por cuestiones alimentarias y por cuestiones culturales. Cuando le pregunto, desarrollame un poco más, porque la verdad que en mi país se está planteando levantar todos los subsidios, por cuestiones ambientales, porque la gente que está en determinadas regiones conoce la tierra, se formó en esa región y cuida la tierra. Por cuestiones culturales, porque hay conocimientos, digamos, acumulados, transferidos por la historia, en los cuales lo queremos mantener. Y por cuestiones alimentarias, porque hay abastecimiento, digamos, de alimentos en esa región, y es totalmente acertado, porque donde te pasás de 200, 300 kilómetros que se tiene que transportar un alimento, le tenés que poner algo. Y lo que le tenés que poner son dos cosas: o conservantes para poder transportarlo, y si es a más de 1000 kilómetros, más conservantes. Entonces digo, hoy, escuchando lo mismo, escuchando exactamente lo mismo, tenemos grandes diferencias, como dice Serrat. Entre ese señor y yo hay algo personal. Lo personal que hay es que nosotros tenemos una visión y una cosmovisión de la vida y la reproducción de la especie, y del otro lado es sensaciones ya, es ver la coyuntura y una carrera que si no le ponemos freno, pero no se lo vamos a poner a los frenos en los organismos internacionales. Ahí hagamos todo lo que haya que hacer para frenar todo lo que podamos. Pero la construcción de lo nuevo se va a hacer por distintas regiones, por lugares donde haya una visión de humanidad, de alimentación, inclusive de concepción del trabajo de este tiempo. Entonces me parece que yo apuntaría a que la ministerial que vamos a tener es una buena oportunidad para desarrollar un grito bien fuerte de que eso no va más y le tenemos que poner freno, y que nosotros tenemos que seguir empujando, o regionalmente, porque si no va a salir el acuerdo de asociación Unión Europea-Mercosur. Ya Macri se fue a ver a Bachelet, Bachelet ya se está retirando, con un gobierno débil puede firmar cualquier cosa. Entonces me parece que en ese punto nosotros tenemos que evitar dos cosas. Una, que no exista un Pérez Aznar de la Argentina, por un lado. Y lo otro, que nosotros tenemos que potenciar todas las posibilidades de lo regional para tener una región fuerte que piense otra cosa y que pueda influir a nivel mundial. Si no, estamos cocinados. Estamos cocinados porque el sur, el lugar que tiene la cadena de suministro, y este país, el lugar que tiene es economía primaria. Con lo cual acá no va a haber desarrollo y acá no va a haber tampoco posibilidad de manufactura, porque ese lugar lo tienen asignado otros lugares. Y después, el tema de patentes, tenemos una dependencia, como decía Julio, con respecto a la soberanía, tenemos una cuestión de dependencia infernal, porque eso lo tienen controlado algunas transnacionales para delinear una dependencia eterna. Y nosotros, como trabajadores, como organizaciones populares, no podemos permitir que se naturalice que no se pueda hacer otra cosa. Y eso me parece que es el tramo que tendríamos que recorrer de acá a diciembre, para convertir a esta región, a la región del Cono Sur, como un lugar no solamente de resistencia, sino que instalemos otras coordenadas, que no pidamos que se hagan de algún lado, sino que las tenemos que practicar en los lugares donde habitamos y en los lugares donde nos desarrollamos como sociedad.